Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer con su amigo Fernando Chapi Martínez aquí al habla desde este lado. Y muchas gracias por sintonizarnos en sus receptores a través de la poderosa señal para toda Lima Sur y aún más allá de Imperial 2 en los 99.5 de la FM. Como todos los domingos de 8 a 10 de la noche, Misterios al Anochecer, cada vez más variado, pero sin perder la esencia de los misterios, la esencia que le da nombre, la esencia de los enigmas que a veces son mucho más cercanos de lo que uno puede pensar. Y por supuesto dándole en la mayoría de los casos el abordaje más serio posible. Cuando digo la mayoría de los casos es porque en otros pues se trata quizá de algunas anécdotas, también hay que darle voz a personas que han tenido experiencias a modo de sucesos que podrían tener otras explicaciones más normales y todo ello, digamos, normales en el sentido de más apegadas a lo cotidiano, pero en la mayoría de ocasiones pues tratamos de casos que concitan la atención a nivel más allá del individuo, a nivel nacional e incluso mundial, igual desde este humilde espacio, casi siempre como hoy, con invitados. Tenemos aquí, después de algún tiempo ya, al doctor Julio César Acosta Navarro desde Sao Paulo, en Brasil. Para quienes no lo hayan escuchado en anteriores ocasiones, donde hemos tratado temas distintos, siempre ligados a la ufología, él es peruano, él es médico, cirujano, pero radica ya hace bastante tiempo allá en Sao Paulo, donde ha recibido distinciones, incluso de las propias autoridades de la mencionada urbe, y él dirige allá, él es quien ha creado y quien dirige una academia, que es la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, o la ASU por sus siglas en lengua inglesa. El día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, se están viendo todos estos temas, no sé si llamarles desclasificaciones, después ya les vamos a poner el nombre más adecuado, justo con nuestro invitado. Digamos, esta forma que está teniendo y que está en un cambio muy notorio por parte de los gobiernos de distintos países respecto a su posición con el denominado fenómeno OVNI, ¿no? Con las cuestiones ufológicas. Ustedes recordarán que hace no tantos años se negaba tajantemente que esto existiera, o a lo sumo se decía que podían tratarse pues de fenómenos de tipo meteorológico o en otros casos de confusiones hasta con el planeta Venus. Pero ahora hay otra manera de tratar las cosas por países como Estados Unidos, Brasil, que lo tenemos aquí cerca, y otros más. De eso va nuestra conversación del día de hoy. Doctor Julio, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Qué bueno estar otra vez contigo aquí conversando un poquito sobre temas interesantes y te felicito por tu trabajo incansable de llevar estas informaciones y esta discusión al público, que es muy necesario, muy importante. Así es, doctor. De repente, para quienes lo escuchen por primera vez en este espacio o en general, cuéntenos un poco sobre la trayectoria que está teniendo la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, la ASU. Claro, te cuento los últimos años de la Academia. Nació en julio del año 2011, o sea, ya tenemos más de 10 años, en Sao Paulo, cuando después de muchos años y décadas de investigación en el área ufológica, a nivel de campo, por un lado, y por otro lado, ya teniendo mis estudios de graduación, posgraduación y doctorado, ¿no? Incluyendo varias especializaciones y 2 doctorados, ¿no? Llegué a asumir el compromiso de impulsionar la ufología para un nivel más avanzado, ¿no? Y de esta manera se creó, pues, hace 10 años un grupo de personas que recluté y en torno de un proyecto científico que diseñé, el Final Contact Project. Este grupo se formó, estudió, analizó casos, desarrollamos esa investigación que posteriormente fue publicada en una revista científica internacional en el año 2016. Este grupo dinámicamente se movía, entraba más gente, y en el año 2017 él se transformó en una personería jurídica, en una organización.
tipo asociación, ¿no? O sea, la asociación es una forma de tercero sector. ¿Qué es tercero sector? Tercer sector es las organizaciones privadas con un fin social, ¿no? Siendo Ajá. que el primer sector es las entidades públicas gubernamentales que tienen sus responsabilidades y tareas. El segundo sector es las entidades públicas o empresas privadas, ¿no? Que cumplen una función y que tienen el principio de lucro, ¿no? Y el tercer sector justamente son las asociaciones, fundaciones, gremios, sindicatos, todas aquellas agrupaciones privadas, pero que no tienen un fin de enriquecimiento, más sí un fin social, ¿no? O un fin de esa naturaleza. Entonces, en 2017 nos transformamos, ¿no? En una asociación, ¿no? Con ese nombre, Academia Latinoamericana de Ufología Científica, y durante esos años hemos trabajado, ¿no? Hemos continuado con los estudios, ¿no? Hemos hecho diversos eventos públicos, hemos aparecido en la grande media de Sao Paulo, la Folia de Sao Paulo, el SAI UOL, también hemos creado un canal, tenemos redes, tenemos canales, hemos hecho eventos en la época de pandemia virtuales con invitados de varios países. También hemos participado con invitación del grupo MUFON de los Estados Unidos. O sea, en el grupo MUFON hemos presentado, ¿no? Hemos presentado nuestros estudios para el grupo MUFON, lo cual, digamos, de cierta manera, enaltece nuestros estudios, ¿no? Y recientemente, el año pasado, el Ministerio de la Justicia del Gobierno de Brasil consideró nuestra asociación como una organización social de interés público, lo que equivale a decir una verdadera organización no gubernamental, ¿no? Lo cual ha sido reconocido por sus méritos sociales, ¿no? Entonces, este es un panorama general, ¿no? Y aprovecho para mandar un saludo a toda la turma que creo que posteriormente lo vas a pasar, y toda la turma ahí de Rosy, Roberto, Eglair, Ondina y Wilson. O sea, el principio, ¿no? Que no está escrito más, de siempre llevar la ufología con bastante alegría, porque la ufología en sí, ¿no? Nosotros consideramos que ya es una ciencia, ¿no? Pero es una ciencia nueva y es una ciencia noble, porque no existe puesto de trabajo para ufólogo, ¿no? No existe un reconocimiento oficial, ¿no? Y por ese motivo, con más razón, si uno se va a dedicar, ¿no? Al menos la ventaja va a ser que te lo dediques con cariño, con alegría, que te satisfaga, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Sí, ese es el pago, en realidad. Claro, Pero el reconocimiento de un rostro, de una palabra, ¿no? Eso es, ¿no? Y también la sensación de que estás contribuyendo con el conocimiento, ¿no? De algo tan trascendente, porque de esa parte no tengo duda, ¿no? De que el asunto de ufología es trascendente, no lo dudo, a nivel individual, a nivel social y para la humanidad. excelente, doctor. Bueno, más allá de esta presentación tan interesante de los logros que está obteniendo la academia, bueno, y ya que está usted en Brasil, empecemos por ahí quizás, ¿no? Como lo mencioné ya desde los segundos iniciales, el tema que hoy nos ocupa es cómo es que los gobiernos actualmente están enfocando el tema OVNI, estos cambios o aparentes cambios de percepción o de, digamos, de difundir hacia el gran público desde su parte, digamos, las experiencias que han ocurrido y han llegado a investigación de los gobiernos, los casos que han recopilado, porque han sido, digamos, parte de personal, ya sea militar o ya sea de algún otro tipo ligado, ¿no? a sus estamentos. Entonces, bueno, digamos que lo que más trasciende es lo que ocurre en el país que más ocupa las planas en general, Estados Unidos. Pero, ¿por qué menciono Brasil? Porque ahí recientemente también han habido algunas noticias, algunas novedades al respecto, y usted de hecho los debe haber tenido muy cerca y seguro nos va a aportar datos muy interesantes. ¿Qué está viendo ahora en Brasil respecto a la posición oficial sobre la ufología? Más que sobre la ufología, sobre el fenómeno ovni visto desde esas instancias. Claro, lo que definitivamente estamos en tiempos de una quiebra del paradigma,
¿no? De un paradigma. ¿Y cuál es el paradigma, no? En la ufología moderna, estamos hablando desde 1947 con el avistamiento del piloto americano Kenneth Arnold. Entonces, ¿cuál fue el padrón que dominó hasta antes de este quiebre del paradigma que está ocurriendo actualmente, ¿no? Que el asunto ufológico era un asunto vinculado, ¿no? A una cuestión, en algunos casos fantasiosa, en el mejor de los casos polémico, ¿no? Entre fantasioso y polémico. Ese era el paradigma. No era acepto en la comunidad académica, ¿no? No era acepto en la comunidad académica, ni era algo oficialmente que los gobiernos lo trataban de una manera, digamos, sólidamente real, ¿no? Entonces ese fue el paradigma. Solo que actualmente, y cuando digo actualmente, me dice, doctor, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo se está quebrando el paradigma? Solo para una cuestión académica voy a colocar una fecha, ¿no? Te voy a colocar una fecha para entender más o menos cuál es el momento que se comienza a quebrar, ¿no? Podría ser tal vez un año después, diciembre de 2017. Diciembre de 2017, el New York Times, ¿no? Que es un prestigioso jornal de los Estados Unidos más influyente, juntamente con un tipo de organización no gubernamental llamado Academia de Estrellas, de Artes y de Ciencias, ¿no? Que fue una organización creada por un artista, ¿no? Por un artista justamente con interés, ¿no? Principalmente en las ciencias. Él jaló las artes, pero era la ciencia, ¿no? Era un artista, pero amante de la ciencia, ¿no? Si no me equivoco, era uno de los que fue integrantes de Blink 182, si no me equivoco. Sí, correcto. Tom DeLonge se llama, Tom DeLonge. Sí, Tom DeLonge. Entonces, ¿qué ocurre en diciembre de 2017? ¿No? Ocurre que sale una noticia bomba, ¿no? En el New York Times, producto de una especie de basamiento o de noticia primicia que consiguen estas dos entidades, New York Times, de videos, ¿no? Videos que muestran fuerzas militares americanas frente a ovnis, ¿no? Ajá. Varios videos, ¿no? Entonces, la fuente revela que son videos de las fuerzas militares y en ese momento, pues, es un boom, porque New York Times, para colocar eso, ¿no? Él tenía que tener una relativamente garantía de la autenticidad. Entonces, ocurre un boom, ¿no? De que New York Times, ¿no? Afirma que existen videos de encuentros de yatos, aviones de caza desde portaaviones americanos, y que no era uno, sino que por lo menos en 3 veces se había encontrado en diferentes épocas. Entonces, ocurre esto, ¿no? La gente que se entera, pues, se sorprende, ¿no? Obviamente algunas preguntas se preguntan hasta qué punto será verdad, ¿no? El gobierno no lo niega inmediatamente, se queda callado, ¿no? Lo cual hace de que la fuerza de creer esto era mayor, embora no había confirmación. Entonces, a mi modo de ver, ¿no? A mi modo de ver, el quiebre de paradigma comienza por esa época, el quiebre de paradigma. Porque en otras oportunidades, ¿no? Frente a esto, probablemente el gobierno hubiese negado inmediatamente, hubiese amenazado a New York Times, hubiese perseguido a Tom DeLonge y cosas, y hubiese abafado todo eso. Pero no ocurrió eso. Y si uno analiza por qué ocurrió, habría que ver, ¿no? Las situaciones políticas que pasaba en los Estados Unidos, ¿no? Que en ese momento, ¿no? Que era una situación que no tenía fuerza tal vez para poder acallar a esto, ¿no? O de repente ellos ya habían llegado internamente a una permisibilidad de que se vaya hablando, ¿no? Eso ya es una cuestión de interpretación, ¿no? ¿Por qué ocurrieron estos eventos? Es una cuestión de interpretación. Lo que ocurre es que en 2018, ¿no? 2018, ¿no? Se continuó con esta situación, ¿no? De esta declaración, ¿no? Del New York Times. Y en 2019, o sea, poco más de un año, aparece otra noticia, ¿no? Que funcionarios del Pentágono dicen que sí, de hecho, esas filmaciones son reales, ¿no? O sea, reforzando más, ¿no? Esa sensación, ¿no? De que de facto son reales y que el gobierno no está consiguiendo negarlos, ¿no? Entonces ya se va organizando una fuerza, un interés del público, de los medios de comunicación, ¿no?
Y lógicamente en el mundo continúan habiendo apariciones de ovnis. Entonces, existe un factor por fuera de los Estados Unidos que también empuja a este movimiento y que que posteriormente, no sean las entidades gubernamentales se sientan presionados al punto que congresistas de los Estados Unidos, que obviamente los congresistas son los que llevan el interés del público, y presionan al Pentágono, a las fuerzas, a se manifestar sobre esta cuestión de los videos. Y al punto que resulta, ¿no? Resulta que en junio de 2021, estamos hablando de hace un año exactamente, ¿no? El Pentágono, presionado oficialmente, no presión pública, no. Varios congresistas habían presionado, habían cobrado explicaciones al Pentágono. Y en junio de 2021 el Pentágono, ¿no? Confirma, digamos, se abre, lo que tú, digamos, desarchivamiento. La verdad que no es un desarchivamiento, sería una confesión, sería la palabra, ¿no? Una especie de confesión, que manda un relatorio de 7 páginas, ¿no? O sea que, digamos, es casi el resumen, ¿no? Es casi la introducción de un relatorio, porque eso no es relatorio. Sin embargo, ese relatorio, o que se coloca ahí, pues ya es, digamos, ese paradigma, digamos, es el momento en que el paradigma ya prácticamente queda totalmente roto, ¿no? Porque el Pentágono en ese mini relatorio de junio de 2021 afirma que investigó varios casos de ovnis, ¿no? Y que encuentra que muchos no tienen explicación y que admite que estos objetos observados tenían comportamiento, belicidad, materialidad, todo como si fuesen objetos materiales. No era, ellos descartaron todas las opciones de fenómenos naturales, artefactos humanos, fuerzas militares americanas secretas, ¿no? Entonces admitieron que varios de esos encuentros eran reales en el relatorio. Entonces, y los medios de comunicación, ¿no? Otros medios de comunicación americanos, ¿no? Cuando en junio del año pasado colocaron esto, que el Pentágono manda un relatorio sobre los ovnis, ¿no? Al final, si tú prestas atención en algunos periódicos, es bien interesante, porque en algunos, el titular de algunos periódicos decía así: el Pentágono reporta estudios de ovnis, pero no encuentra evidencia de que sean de otro planeta, o sea, extraterrestres. Claro. Sí, es cómo presenta una cosa que induce a pensar, entonces no existen los extraterrestres. Quien lee el titular... Es mentira. Claro, lo que pasa es que justamente yo leí, bueno, hubo una persona, muchas en realidad en internet, que realizaron traducciones a distintos idiomas, entre ellas el español, lo leí. Y efectivamente, lo que pasa es que ahí hay un problema. Me imagino que por eso también es que, por ejemplo, desde las instancias gubernamentales o de investigación de los Estados Unidos, las siglas UFO o OVNI para nosotros están siendo cambiadas por otras como UAP o FANI en español. En cierto modo parece que quisieran enmendar la plana o algo así, pero pensándolo con cabeza fría, es que en realidad el término ovni está demasiado integrado, quizá irremediablemente integrado en la mentalidad popular como nave extraterrestre, cuando simplemente es un objeto volador no identificado, o sea, no sabemos qué es, solo que vuela, que está en el aire y punto, y que tiene ciertos comportamientos que variarán. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ponen que, bueno, el Pentágono ha hablado de ovnis, la gente, digamos, de a pie, las personas de la calle, el poblador común, lo que esperaba es que hubiese una especie de que dijeran son extraterrestres de algún lejano planeta o algo así, cosa que jamás va a ocurrir, al menos fuese real, pero si leemos, en realidad es bastante interesante porque ahí se dice, ¿no? Que algunos casos pueden corresponder a tal cosa, otros a tal cosa, y hay digamos, un acápite en el que se acepta que hay un número de casos que no es tan pequeño como parece, para el cual no hay explicación. Existen, pero ni siquiera el gobierno más poderoso del mundo y sus especialistas de primer nivel saben a qué se enfrentan. Y eso es lo rico y lo importante de estas 7 u 8 páginas. Claro. Y la gente no capta porque los propios medios
no te lo explican así, Claro. ¿no? El juego del gobierno en su relatorio y el juego que hacen algunos medios de comunicación, ¿no? Es lo siguiente. En el relatorio dice, algunos casos de estos encuentros mostraban que las naves eran una velocidad que no conseguimos, movimientos, ¿no? Digamos, desafiando las cuestiones de la física, ¿no? Ujú. Y que definitivamente no lo reconocemos como algo ni americano ni humano, lo dicen. Y al final colocan una frasecita, o sea, sin embargo, no encontramos evidencia de que sea de otro planeta. O sea, en esa frasecita que colocan, ¿no? Ellos lo que quieren decir es de que a pesar de que se encontraron con todo eso, no pueden poner a la mano al fuego que esa nave partió hace 10 años desde la galaxia Alfa Centauro, recorrió esto, se aterrizó y se aproximó. O sea, porque ellos no tienen esa evidencia, colocan no hay evidencia. Lo cual, en otras palabras, lo que significa, ¿no? O sea, para que el buen entendedor entienda, es como si fuese que ellos describen así, ¿ve? Hemos conocido un animal, ¿no? Un animal que tiene 4 patas, que tiene pelos, que tiene cola, que tiene 2 orejas, que dice miau, pero no podemos decir que es un gato. O sea, ¿está entendiendo? O sea, eso es lo que le dice. O sea, eso es la manera como, ¿no? Al buen entendedor, si los americanos están diciendo que no son armas, que son, y si no, es lo mismo que decir, porque obviamente eso es un juego donde al final, por ese motivo es que era, porque para buen entendedor, ellos están aceptando de que no son humanos, no son americanos. De repente tú bien, bueno, de repente son intraterrestres, de repente son ultradimensionales, de repente son del futuro. Y ellos con esa frase, ¿no? Ellos evitan ese problema. Al final de repente es otro planeta, pues es otro tiempo y que consiguen materialidad. Entonces, ahí está la cuestión. Por eso te digo, estamos en un momento de paradigma único, ¿no? Y de tal manera que no lo percibimos, ¿no? No lo percibimos porque somos contemporáneos, ¿no? Estamos viviendo el momento y yo creo que tiempo después, años después, la historia mostrará, ¿no? Cuándo se quebró el paradigma, ¿no? Justo estamos en la mitad del paradigma. Y todos los protagonistas, ¿no? Incluyendo profesionales como tú que lida con el público, ¿no? Nuestra organización, ¿no? Todos somos, digamos, actores, ¿no? De este quiebre paradigma, ¿no? Yo soy muy consciente de eso, soy muy consciente de eso. Sí, sí, porque recordemos que cuando ocurrió el inicio de la era moderna del fenómeno OVNI en el año 47, nadie, Kenneth Arnold y bueno, los otros que vivieron sucesos como por ejemplo el tema de Roswell o digamos el llamado secuestro o abducción de Batty Bernie Hill, todos ellos los que investigaron esos casos, o los primeros investigadores también como Peter Colosimo, etcétera, no fueron conscientes en su tiempo a lo que estaban asistiendo, ¿no? Al inicio de de lo que marcaría la cultura y el pensamiento de muchos seres humanos para todas las décadas y quién sabe si siglos siguientes, ¿no? Relacionado a la vida extraterrestre. Pero ahora quizá sí podemos intentar ser un poco conscientes de que a partir de esto que ha ocurrido en 2017 y en adelante pueda estarse gestando un cambio. De hecho, yo en estos últimos años estoy también escuchando otro tipo de teorías respecto a la presencia en los cielos de ovnis, ¿no? Vamos a decirlo así, que no tienen que ver con la cuestión extraterrestre. Hay algunos investigadores que tienen teorías, por ejemplo, en España, José Antonio Caravaca con su teoría de la distorsión y otros, que ya lo llevan más por una conjunción entre la percepción del observador, dándole mucha importancia a eso, y algo que está en otro lado, por decirlo así, no identificado, que un poco que juega con eso. O sea, bueno, independientemente de que consideremos que algo es más o menos válido, pero está viendo un florecimiento de nuevas formas de entender eso. Claro, claro, toda hipótesis es interesante y tiene que ser avaliado cómo se argumenta, ¿no? En qué bases se sustenta esta hipótesis, ¿no? Pero volviendo a esta cuestión, la última página de este quiebre de paradigma contemporáneo ocurrió después de este junio de liberación del Pentágono. Entonces los congresistas americanos, ¿no? Quedaron, como se dice, medio insatisfechos, ¿no?
de una posición más clara y marcaron para el mes de mayo, o sea, el mes pasado, convocaron a una audiencia pública filmada al vivo, o sea, grabada, transmitida al vivo, que fue la audiencia americana, donde miembros del Congreso americano escucharon a gente que lidera con foro. En este caso invitaron a dos altos funcionarios de seguridad del gobierno americano que iban a hablar, que hablaron sobre eso. Y ellos comentaron justamente, nuevamente se refirieron al relatorio del Pentágono, de todos los 144 que hicieron, colocaron algunas filmaciones y dejaron varias ideas colocadas, ¿no? O sea, reafirmaron el relatorio del Pentágono del año anterior. Inclusive algunos sustentaron la posibilidad de que al no ser identificado podían representar una amenaza para los Estados Unidos y para la humanidad. Eso quedó claro. Ahora, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa? Mi interpretación como intelectual y como científico, ¿no? Me da la impresión que esa interpretación que le dan estos políticos de ser una amenaza está un poquito más con su idiosincrasia de los americanos, ¿no? O sea, cómo interpretan eso, ¿no? No a luz de los hechos. Si uno analiza el fenómeno ufológico en todas sus manifestaciones y su historicidad, yo no concordaría con esa conclusión de que el fenómeno UFO representa una amenaza para la humanidad. No, discordo totalmente. Creo que está medio, es un tipo de chauvinismo americano que él es, ¿no? Su historia es de guerras, ¿no? Su historia está medio con esa, creo que con un poco la idiosincrasia, ¿no? De tomar un fenómeno como una amenaza porque simplemente no se identifican, porque simplemente no están sobre dominio de ellos, ¿no? De medio sin idiosincrasia. Yo discordo totalmente con eso. Sobre todo la idiosincrasia propia de, no sé si decir del pueblo estadounidense en general, porque es muy amplio, pero sí quizá de los principales exponentes, de las autoridades, del gobierno, etcétera, de entender que ellos son como una especie de policía del mundo, ¿no? Claro. Entonces todo aquello que pase hacia nuestro mundo, que se mueva, ellos tienen que saberlo. Claro. Y como cualquier policía, si no sé de qué se trata, potencialmente es un... Claro, exactamente, más o menos en esa línea. Algo negativo. Entonces, yo creo que va por ahí, sinceramente. Sí. Pero... Ahora, acontece que ocurre, ¿no? De que esta audiencia que ocurrió el año pasado es, para los Estados Unidos, ¿no? Es significativa, porque no fue la primera, fue la segunda. La primera fue en 1968. En 1968 fue la primera, o sea, en plena época, ¿no? De avistamientos, de científicos que se dedicaban a eso, y hubo la primera audiencia en el Congreso americano, pero hubo grandes diferencias, a pesar de que el plazo, a diferencia, fueron 53 años, 54 años, casi medio siglo, habían similitudes y diferencias, ¿no? Incluso en una presentación reciente que hice, que debe ser publicada dentro de poco en el canal de Lasso Channel, explicaba, ¿no? De que en 1968, ¿quiénes participaron, no? El Congreso llamó a 8 científicos, profesores catedráticos, dentro de los cuales estaba Carl Sagan, Allen Hynek y James McDonald, todos PhD, profesores catedráticos. Entonces, quien habló para el Congreso no eran científicos. Y la conclusión más fuerte que ocurrió en 1968 era que, de hecho, el fenómeno merecía estudio gubernamental, ¿no? Y que por qué esta conclusión no se llevaron más adelante fueron por varios factores, como la situación política de los Estados Unidos, el relatorio o reporte Condon de un profesor contratado por el gobierno americano que publicó un reporte Condon que, digamos, desacreditaba que el fenómeno era un fenómeno real, ¿no? Entonces, por factores extras, esta audiencia de 1968, digamos, no fue para adelante. Pero sin embargo, ¿no? Las ideas colocadas, los contextos científicos, ¿no? Eran sin duda de grande valor. Ahora, lo que ocurrió ahora el mes pasado, ¿no?
son invitados dos funcionarios de gobierno que no son ufólogos, no son científicos, son funcionarios del gobierno. Y ellos simplemente colocaron, ¿no?, las cosas que ya eran conocidas y agregaron esta cuestión, ¿no?, de que podían representar humanidad. O sea, si tú analizas, ¿no?, o sea, existe diferencia, ¿no? Pero lo que se puede rescatar de ambos, y principalmente es de que el gobierno ya está hablando públicamente y admitiendo, ¿no?, la materialidad y la realidad de este fenómeno. A pesar que ellos no digan, no podemos confirmar que han venido de otro planeta, ¿no? Ellos confirman de que son materiales, ¿no? De que son más veloces, de que hacen maniobras desafiando la ley de la física, ¿no? Entonces confirman eso, como te vuelvo a decir, a buen entendedor, ¿no? Ellos están admitiendo la existencia de esto, de esta civilización, de estos seres, que serán de otro planeta, de intraterrestre, ¿no? Entonces, por ese motivo no estamos en un momento de quiebre de paradigma, y recientemente en el Brasil, ya respondiendo a tu pregunta, ¿no?, hubo una especie de ecoamiento, ¿no?, una repercusión, porque algunos ufólogos del Brasil consiguieron, ¿no?, a través de un senador Guirao, ¿no?, convencer de la importancia, y un día 24 de junio, que era el día que se considera Día Internacional, hubo una audiencia pública, ¿no?, en Brasilia, donde durante la mañana fueron conectados, ¿no?, este senador Guirao con algunos ufólogos para discurrir sobre la cuestión ufológica, ¿no? Entonces, hubo este ecoamiento. El objetivo esencial era que, pues, las entidades públicas conozcan un poquito más, ¿no? Hubo méritos de esta reunión en el Senado, o sea, algunas cosas positivas, sin duda, y algunas cosas que podrían haber sido mejor, ¿no? Eso incluso lo comentamos, lo vamos a comentar dentro de la academia, en unas publicaciones, ¿no? O sea, tiene aspectos positivos y aspectos que podrían haber sido mejor, ¿no? Lo positivo es que, pues, apertura por la primera vez del gobierno brasilero de hablar de esto. Algunas cuestiones colocadas por este grupo son de mérito, ¿no? Sin duda son meritorias, ¿no? Algunas cosas podían ser mejor, ¿no? Debía haber tal vez más apertura a otros grupos ufológicos como nosotros, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre vemos el balance positivo, ¿no? Así es. Eso es la conclusión, ¿no? Creo que esto, incluso cuando ocurría esto, ¿no?, me recordé, ¿no?, y llegué a la conclusión, ¿no?, de que otros países, ¿no? O sea, recordé que hay otros países que ya sus entidades gubernamentales ya se dirigieron, ¿no?, sobre este asunto. Por ejemplo, Uruguay, uno de los primeros países, creó y permanece una oficina de la Fuerza Aérea que se dedica a investigar esto, y permanece esto. En Francia también ha habido esto. En Argentina y en el Perú ha habido transitoriamente, digamos, escritorios, ¿no?, dedicados, pero por un tiempo, y después se desactivaban, ¿no? En Chile también hay oficinas, o sea, algunos gobiernos ya disponen. Generalmente son grupos mixtos, ¿no?, de funcionarios militares con funcionarios civiles, ¿no? Existe una especie de preocupación de los gobiernos, ¿no? El Perú también lo tuvo, ¿no? Y yo creo, ¿no?, y aprovecharía eso para de repente conversar ahí en el medio peruano, ¿no?, ver si algún grupo de ufólogos podría, pues, conversar esa idea para nuevamente, ante este nuevo gobierno, pedir una audiencia, o no pedir, perdón, solicitar algún tipo de discusión dentro del Congreso debido a la importancia del asunto, ¿no? Entonces, es una cuestión que podría ser conversado ahí entre la gente interesada, dedicada al estudio de ufología, ¿no?, para el Perú. Y yo te digo cuál es el motivo. Inclusive en privado habíamos conversado un poquito, ¿no?, de las dificultades por la idiosincrasia en el Perú, por la situación política inestable de Perú, que podría ser tomado de otra manera, ¿no? Pero lo que no te había comentado era de que el Perú tiene una responsabilidad, a diferencia de otros países. ¿Y por qué? Te lo voy a decir. Porque así como cuando falo de Brasil, ¿no?, es el país quinto en extensión territorial, quinto en población mundial, hasta hace unos pocos años era sexta economía de todo el mundo, y hasta es pentacampeón del mundo. O sea, existe una responsabilidad de la nación brasilera como país continental, ¿no?, que debe tomar protagonismo,
Yo te voy a colocar, ¿por qué el Perú? ¿Por qué el Perú tiene Porque está entre los 5 países con más avistamientos ovni del mundo. No, te lo digo, porque Ajá. el Perú tiene una responsabilidad en este caso y no puede Ujú. pensar que es un país pequeño. Yo no voy a hablar de su potencia culinaria, obviamente, que es potencia en culinaria, no voy a hablar. Tampoco voy a hablar de su riqueza arqueológica de civilizaciones, inclusive desconocidas. Pero sí voy a hablar de que Perú, ¿no? A pesar de que no tengo los datos así en la mano, porque no existen esos datos, Perú tiene una riqueza de manifestaciones ufológicas. Ahí soy yo. No lo tiene otros países. Yo no conozco todos los países del mundo, conozco varios países del mundo, ¿no? He leído mucho sobre Casuí, tengo más de 40 años en ufología, ¿no? Y puedo decirlo, ¿no? Como director de una organización internacional, que el Perú es uno de los países, o tal vez el país más rico en avistamientos ufológicos. Por lo tanto, creo que esta responsabilidad del Perú, ¿no? De discutir oficialmente esto, ¿no? Ellos tienen una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad y de cierta manera, una ventaja, ¿no? Una ventaja precisamente por esta realidad, ¿no? Ese es un punto que la verdad que no te lo había comentado, pero si tú lo ves desde No, ese punto, ¿no? de hecho, como yo le mencionaba por eso inmediatamente antes, hace algunos años atrás salió pues en algunos medios ufológicos donde decían cuáles eran, de acuerdo, digamos, a hacer un conteo de los reportes. Ojo, que es muy distinto lo reportado que el número real de cosas vistas en el cielo y de sucesos anómalos, ¿no? Que es mucho mayor por lo general. Y decían que Perú estaba como que entre el cuarto y el quinto país del mundo con mayor avistamiento de objetos anómalos en los cielos, junto con Chile. Estaban cuarto, quinto, así, y esto coincide además con lo que, digamos, ha trascendido hasta la cultura popular, ¿no? De lo que se habla de los lugares calientes para poder observar este tipo de fenómenos incluso ya de manera habitual, y en algunos casos han llegado hasta ver los famosos avistamientos programados por contactados o supuestos contactados, ¿no? Que son principalmente la zona andina, la zona de la costa centro-sur del Perú y que se extiende justamente hasta el país de Chile en la zona del desierto de Atacama. Entonces coincide, ¿no? Las apreciaciones de algunos contactados y lo que está incluso trascendiendo a la cultura popular ufológica con la realidad, ¿no? Y sí, pues estamos de todas maneras en el top 5 de lo reportado y quizá en el top 2 o 3 de lo que ocurre y no se reporta en cuanto a fenómeno ovni a nivel mundial. Somos una potencia ufológica, ¿quién lo diría? Claro, sin duda, sin duda, sin duda. Esta idea de querer peñiscar, ¿no? Al gobierno para discusión es simplemente un camino, ¿no? Una acción que se pueda tomar. No quiere decir que el gobierno no va a tener la iniciativa de esclarecer y fomentar la ufología, ¿no? O sea, muchas veces... ¿Aló, Fernando? Sí, Sí, sí. Bueno, tu imagen se apagó un ratito. Bueno, ya sí, volvió, ya volvió. No significa, ¿no? Que a partir de esta audiencia que Brasil ha hecho, pues ya va a andar la ufología, ¿no? Inclusive, como te dije, en el caso de Argentina y el Perú, que hubo, ¿no? Una oficina creada durante algunos años, uno piensa a veces, ¿no? Cuando dice, crearon en el Perú una oficina. Entonces, yo, por ejemplo, me hacía la idea de que había una especie de edificio chiquito que decía así, estudio de los ovnis del Perú, del gobierno del Perú, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así más tipo que en tu cabeza, ¿no? Han creado un lugar con sus funcionarios, ¿no? Pero no es así, no es, con no, un es presupuesto. algo más virtual, algo así como en el papel, no en el real, ¿no? Entonces yo infructuosamente muchas veces he querido a través de algunos funcionarios visitar las instalaciones del Perú, de eso, no está, no existe, está cerrado, no sé, es una cosa que, o sea, quita totalmente la seriedad y la importancia, ¿no? Esto es más, son creaciones de papeles que no funcionan, ¿no? Entonces, no necesariamente uno va a pensar, pero sin embargo son manifestaciones, ¿no? De querer, digamos, influenciar, de repente como está cambiando el paradigma, de repente el paradigma se cambia, porque la idea es cambiar, no solo a nivel gubernamental, en la propuesta, o sea, que dentro de nuestra academia hubiésemos hecho al Senado y que lo vamos a mandar a buscar,
nos proponemos una cosa que no fue colocado en la audiencia de Brasil, ¿no? Después de nuestra presentación y sustentación de trabajo, ¿no? Finalmente se propone, ¿no? La creación, ¿no? O financiamiento del gobierno brasileño de una entidad independiente académica vinculada a una universidad o vinculada a una organización sin fin lucrativos con objetivo de estudiar e investigar un fenómeno ufológico, o sea, con toda fuerza que representa, ¿no? Y no estoy hablando de una organización mixta, porque obviamente todo que es mixto, tu gobierno, ¿no? A personas no van a tener la libertad, ¿no? Sí. Siempre hay un control. Sí, claro, exactamente, ¿no? Entonces, esta fue la propuesta, ¿no? Internamente hemos discutido, debe aparecer por nuestro canal también, pero ya te lo comento, ¿no? Y yo creo que igualmente en el Perú sería una idea en ese sentido, ¿no? El Perú pierde la oportunidad de hacer un turismo de historias de civilizaciones desconocidas y también estaría perdiendo una especie de oportunidad de tanta riqueza ufológica que tiene, ¿no? No, digamos, organizarla, ¿no? A través de una institución no académica, ¿no? Entonces, yo creo que sería una cosa súper interesante, ¿no? Inclusive nosotros, ¿no? Como nosotros me refiero aquí la organización de la Academia Latinoamericana, estaríamos felices, ¿no? De participar en eso, ¿no? Porque al final somos una organización de América Latina, ¿no? Entonces seríamos excelentes de discutir, ¿no? De discutir con grupos interesados cómo que podría ser realizado esto, ¿no? Porque la base, la razón, ¿no? Y la motivación está ahí, en la mesa, ¿no? Es solo verla y compartirla y ponerse manos en la obra, ¿no? Así es, doctor, exactamente. Y bueno, ya quizá pasando a algún otro tema, pero que continúa dentro de la esfera ufológica, últimamente han habido de repente nuevos casos que ha investigado la academia o de los que usted ha tenido información acontecidos en Brasil, perdón, respecto al fenómeno OVNI. Yo diría de que no, así casos recientes, ¿no? Casos recientes no te podría comentar así, no te podría comentar. Sí, lo que sí conversamos internamente que ha aumentado el número, digamos así, de ufólogos, ¿no? Que a través de programas virtuales, de YouTube, ¿no? Y existe mucho, digamos, me parece que aumentó un número de personas dedicadas a ufología que crean grupos, ¿no? Y discuten bastante, ¿no? Y es muy frecuente la tendencia, ¿no? De sensacionalizar noticias que todavía no han sido muy investigadas, ¿no? Fenómenos no muy investigados que a principio llaman la atención, ¿no? Y que por captar atención, por captar ibope, ¿no? A veces lo lanzan, pero sin ninguna análisis profundo, ¿no? Entonces, últimamente estamos, por ejemplo, comento, ¿no? Dentro del grupo, ¿no? Que en muchos casos son comentados, pero no son duros. Y ahí me preguntan, ¿más qué significa duro? No es que un caso duro, sea un avistamiento, una fotografía, un contacto avanzado, ¿no? Entonces les comento que un caso duro, ¿no? Me refiero a un caso que tenga informaciones, evidencias y argumentación lógica que todo fortalezca su autenticidad, ¿no? Y en Brasil, la verdad que si cito 3 casos, por ejemplo, de casos duros en su historia de Brasil, puedo citar, ¿no? El caso ¿Y de las BOA? 1900, Vilas Boas podría ser, sin duda, ¿no? Abducción. Podría ser caso investigado, ¿no? Podría citar también el caso de Almiro Barahona, de las fotografías desde un barco militar, ¿no? En la isla Trinidad, que inclusive el gobierno, ¿no? Presidencial afirmó que era auténtica esto, ¿no? Y este caso, ¿no? Es un caso duro, que tiene no solo fotos, varias fotos, sino también tiene testimonios de oficiales, ¿no? Otro caso duro, citaría al caso de contacto avanzado, de abducción y contactismo de Herminio y Bianca Reis, una pareja, ¿no? Que en 1976, en un viaje, fue abducido, ¿no?
dentro de una nave y posteriormente con los seres extraterrestres desarrollaron una relación así tipo de amistad, por decir, ¿no? Ajá. Y esto todo con memoria, o sea, con recuerdo consciente. No hubo necesidad de la memoria y de la ignorancia regresiva, ¿no? Este es otro caso. Y otro caso duro es el caso de mayo de 1986, la noche oficial de los ovnis, cuando diversos ovnis aparecieron en los cielos de Sao Paulo y los cazas brasileños salieron a perseguirlo, ¿no? Y no consiguieron alcanzarlo. Y estos ovnis fueron varios y durante varios días incluso ocurrió eso, ¿no? Con relatos de almirá, de oficiales, ¿no? Que confirman la presencia de estos ovnis. Entonces, en el Brasil ha habido, ¿no? Como en cualquier país, ¿no? Existen sus casos duros, ¿no? Y sin embargo, ¿no? En contraparte a veces, ¿no? El ímpetu de los ufólogos a veces de tener un inmediatismo, ¿no? Cualquier luz que aparece, cualquier relato dramático, ¿no? O sea, sin mucho análisis, ¿no? Ya lo lanzan a la grande, a la media, ¿no? A la media virtual, ¿no? Creando un poquito de confusión, lo cual eso sí, digamos, juega en contra, ¿no? En contra de la seriedad del fenómeno real, ¿no? Así es, exactamente. En Perú Sí, también ocurre lo mismo, en Perú también ocurre lo mismo, en Perú también ocurre lo mismo. No solo en el Perú, en el mundo ocurre eso, en el mundo ocurre, en los Estados Unidos, en Perú, en Brasil, esa tendencia, ¿no? Del sensacionalismo, inmediatismo, ¿no? Y no hay una especie de análisis más profunda, ¿no? exactamente. Así es, doctor. Bueno, quizá para ir finalizando, algo más que quisiera decir o de repente contarnos algunos de los, por ejemplo, el canal que tiene la academia, algunas actividades que puedan tener o en general lo que usted desee poner como cierre de esta parte. Y la verdad que tenemos reuniones, la academia es una organización que permite a las personas de América Latina, inclusive del mundo, ¿no? Participar en sus reuniones. Generalmente se habla el portugués, pero a veces hay unos invitados en español, ¿no? Entonces, es simplemente entrar en contacto, ¿no? Para identificarse, su nombre, el país, su organización, para poder participar de las reuniones, ¿no? La próxima reunión debe ser el día 23, sábado 23 de julio, iniciando 14 horas de Brasil y 12 horas de Perú, ¿no? Debe haber un convidado americano, ¿no? Dentro de la presentación y dos convidados brasileños, ¿no? Siempre tratando de temas así bien objetivos, ¿no? Bien objetivos de la ufología, ¿no? Ufología científica trata de abordar la ufología de una manera más objetiva, no se aproxima mucho de la cuestión espiritualista, ¿no? O de la cuestión filosófica, ¿no? Más de la cuestión donde pueda se aplicar el método científico. Excelente, doctor. Muchas gracias entonces por esta intervención en Misterios al Anochecer. Ha sido el doctor Julio César Acosta Navarro, como digo, él es peruano, médico, cardiólogo. La verdad que soy peruano brasileño, o sea, soy peruano y soy naturalizado, o sea, tengo, y gracias a Dios, no sé, tengo a dupla nacionalidad, ¿no? Así es. Peruano bueno, brasileño. peruano brasileño, que pues él ha creado y preside la Academia Latinoamericana de Ufología Científica y que ha tenido una vez más la bondad de estar aquí en el programa, hablándonos sobre este, al parecer, inicio de un cambio de paradigma sobre el fenómeno ovni a nivel de determinados gobiernos. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima. Saludos a todos. Chao. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.